El día de hoy estamos a sábado 5 de octubre del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito del libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 3, después del 5 al 6, después del 12 al 16. Y el día de hoy el libro de Job nos llena de sabiduría. Hay que recordar que el libro de Job está dentro del grupo de los libros sapienciales, es decir, de los libros de la sabiduría. Y el día de hoy un texto extraordinario iba a decir así: Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. Cosas pero bien importantes, que si tú haces esto, lo que está haciendo Job, reconocer que Dios todo lo puede y que ninguna cosa es imposible para ti, es decir, para Dios, creo que tú ya vas a estar en otro lugar grande y extraordinario. Y es que así tenemos que andar en la vida y así es como tenemos que ver al Señor Dios. Dios todo lo puede. Y te lo vuelvo a repetir, ojalá con que lo entiendas todo esto. Dios todo lo puede. Y es que no hay ninguna cosa que esté por encima de Dios. No hay nada que se le escape a Dios. Por tal razón, tú te puedes acercar con toda la libertad, con toda la confianza, sabiendo que el Señor todo lo puede. Y es que tu fe es justamente en eso, en el Dios que todo lo puede. Y sí, por eso ojalá con que te detengas en tu vida para que reflexiones un poquitito más acerca de esto y cambies tu concepto de Dios. Y a continuación va a decir así: ninguna cosa es imposible para ti. Sí, es que no hay ni una cosa que esté imposible del Señor Dios. Todo, absolutamente todo lo es posible. Recuerda que es el Señor de lo imposible. Lo que tú no puedes, no te preocupes, el Señor Dios lo puede. Lo que tú consideras que ya se perdió, que ya no tiene remedio, no te preocupes, el Señor todo lo puede. Que una enfermedad, que el diagnóstico es muy negativo, que te han dado solamente algunos meses, algunos días, no te preocupes, el Señor todo lo puede. Y es que eso es la grandeza del Señor. Por eso, en este Dios confía y en este Dios que ahí esté depositada toda, pero toda tu fe. Más adelante va a decir una cosa extraordinaria y va a decir así: yo empañaba la sabiduría de tus designios. Y muchas veces pasa exactamente lo mismo. Es que nuestra manera de pensar empaña los designios de Dios. Es que los miedos y los temores que tenemos, todo esto empaña los designios de Dios. Y esta parte de la incredulidad, esta parte de no tener fe, todo esto empaña los designios de Dios. Y a continuación va a decir así: he hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Pues lo que tú hables va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque Dios rebasa tu imaginación, rebasa tu sabiduría, rebasa tu inteligencia, rebasa tu manera de ver la vida. Es que Dios está pero muy por encima de lo que tú piensas acerca de Dios. Y es que la grandeza de Dios es maravillosa, es extraordinaria. Y por más que tú veas, al fin de cuentas tú vas a decir: no, es que no lo puedo alcanzar. Ni lo más imaginable lo puede alcanzar. Y es que las maravillas del Señor Dios están pero muy por encima de todos.
por último, cómo cierra este texto y dice así: el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujer más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que la de sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 118 y dice así: enséñame, Señor, tus mandamientos. ¿Y cuál es el mandato que el Señor Dios nos da? El mandato que el Señor Dios nos da es clarísimo: que nos amemos los unos a los otros. No hay otro mandamiento, porque a partir de este, como todos los demás, se cumplen. Y es que en el amor tú no puedes robar a la gente. En el amor tú no puedes asesinar. Por el amor tú no puedes traicionar. En el amor solamente puedes evitar, pero también por amor puedes hacer grandes maravillas. Pues es que este es el mandamiento que el Señor Dios nos da. Y más adelante va a decir así: todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Sí, solamente lo que subsiste, lo que permanece, es por voluntad del Señor Dios. Y como todo lo que hay a nuestro alrededor solamente está para el servicio de Dios. Todo fluye al servicio de Dios. Por eso, en tu trabajo, todas tus actividades que tú estés haciendo, pues es precisamente para el servicio de Dios. Y así quiero que te veas en la vida. Tú estás al servicio de Dios. Ahí te tienes que quedar y ahí tienes que seguir tu vida. A continuación va a decir así: yo soy tu siervo, instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Lo primero es que tú te tienes que considerar un siervo de Dios, no un siervo del dinero, no un siervo de tu trabajo, no. Tú eres un siervo de Dios, es decir, el siervo es aquella persona que trabaja y que está al servicio de su amo. Y solamente tenemos un amo, y este amo se llama Dios. Y a Él toda nuestra inteligencia, todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades. A Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, a Él todo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios y es allí donde nos tenemos que quedar y así nos tenemos que ver. De tal manera que todo lo que tú hagas en este planeta Tierra tiene un sentido y tu presentación ante los demás es que yo soy un siervo de Dios. Yo soy un sirviente de Dios y esto es a lo que yo me dedico y mi vida y mi existencia tienen un sentido en esto. A continuación va a decir así: la explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Sí, la explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. La palabra de Dios, como siempre lo hemos dicho, y esto es lo que nos convence y esto es a lo que nos dedicamos, es que es luz, es que es sabiduría. Y de todo esto lo necesitamos para nuestro diario acontecer. Esa luz que va a estar allí en los momentos de oscuridad, en los momentos en los cuales tú te sientas pero muy molestos, en los momentos en los cuales tú te quieras vengar. Si algo te detiene, va a ser la palabra del Señor Dios, porque es luz, te ilumina, te da fuerza, te da sabiduría. Y es allí es de donde estamos y es allí donde queremos estar. Y esta sabiduría nos da entendimiento y cada vez entendemos más nuestra vida y entendemos a la persona que está enfrente de mí. La palabra del Señor es completísima,
es grande, así de que no te canses en estudiarla, no te canses en escucharla y no te canses en practicarla. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 24. Este texto lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte nos habla de que los 72 discípulos regresaron con Jesús y le empezaron a compartir lo que habían hecho. Este texto dice así: los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. La primera parte es regresar, y es que siempre tenemos que regresar a nuestra fuente. Y la fuente es Dios. Él es la fuente de la vida y Él es la fuente de la sabiduría. Y al Señor Dios tenemos que regresar con una actitud, con alegría. Y así dice el texto: regresaron con alegría. Y es que platicarle al Señor Dios todo lo que hemos hecho durante toda una semana. Platicarle lo que hemos hecho durante todo este día. Y hay que regresar con alegría. Y lo mismo, no una vez que regreses con el Señor Dios, regresa con tu familia, regresa con tus seres queridos, pero de esa manera, con mucha alegría, la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de que todo lo has dado y la satisfacción de que tú fuiste el que obraste y realizaste aquella labor y aquella tarea. A ustedes les he dado poder de aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están inscritos en el cielo. Pues el Señor Dios nos da poder, y nos da poder para aplastar el mal, es decir, toda aquella ocasión de hacernos el daño o de hacer el daño a los demás. Es que el Señor Dios te ha dado ese poder para que te controles, para que tú te gobiernes a ti mismo, para que te detengas en esos momentos de hacerle el daño. Y es que tienes que recordar una cosa, que el ser humano es grande cuando logra evitar el daño que le puede hacer al otro. Y es que muchas veces en tus manos está todo para dañar a los demás. Pero si eres capaz de dominarte a ti mismo, de dominar esos pensamientos, estás poniendo en práctica este evangelio. Te he dado poder para que aplastes todo tipo de serpientes, de escorpiones, es decir, todo mal. Pues ese poder que tú tienes, úsalo para que te hagas bien y para hacer el bien a los demás. Y la tercera enseñanza va a decir así: en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Vemos en este texto que por 2 veces aparece la palabra gracias, Señor, gracias, Padre, porque todo esto te ha parecido bien. La palabra gracias. Y es que una de las cosas que tenemos que hacer durante todo el día y que esto nunca nos falte es agradecer y agradecer al Señor Dios. Agradece lo que tienes, porque cada vez que agradeces lo que tienes, estás valorando y estás enalteciendo lo superficial que según tú es lo que tienes. Y no me digas que tener a un corazón que esté latiendo todos los días, esto es muy superficial. Pues para nada que es superficial. Estas cosas tienes que agradecer. Y no me digas que por el hecho de tener 2 pies con los cuales te puedes trasladar de un lugar a otro, esto es poca cosa. Olvídate. Tienes que darle gracias al Señor Dios por lo que tienes. Y ya no te centralices ni te enfoques en esas cosas que no los tienes, porque muchas veces ahí se te va toda la vida y tú mismo cada vez te estás amargando tu existencia. Pues qué necesidad de estar así. No,
todos los días agradece y agradece. Pero el Señor Dios, ¿cómo agradece a la gente sencilla? Porque con los sencillos, cómo el Señor Dios se acerca y cómo los sencillos aceptan al Señor Dios. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más gentes. Saludos.